Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Brito, formo parte del equipo integrado por Luciana Banoni, Antonio Rodríguez y Argelis Sánchez, y en el día de hoy vamos a hablarle acerca de la comunicación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación es un proceso de intercambio de información y emoción que se da entre dos o más personas de manera sincrónica o asincrónica. Es un proceso donde hay un intercambio, una transformación. No solo es información. ¿Por qué? Veamos. En la comunicación participan distintos elementos, como son el contexto en el que se da, el mensaje que se transmite, el lenguaje que se utiliza y los roles que participan. En toda comunicación hay un transmisor y un destinatario, pero estos roles se intercambian. Quien transmite en algún momento escucha y viceversa. Eso es importante para que realmente haya comunicación. Si no, estaríamos hablando de información. Gracias a este proceso comunicacional es que las sociedades pueden funcionar. Es decir, nosotros formamos parte de masas de personas que nos enlazamos día a día. Y ese enlace se da gracias a que el ser humano presenta comunicación y un lenguaje que además es dinámico. Y este proceso también se replica dentro del aula de clase. Dentro del aula de clase recibe el nombre de comunicación educativa y es que el que soporta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿por qué existen problemas o dificultades al comunicarnos? La respuesta importante es que la barrera principal somos nosotros mismos, los seres humanos, y la estructura de nuestro lenguaje. Desde que nacemos se nos otorga una pequeña mochila, la cual vamos cargando de experiencias cargadas de alegría, valores, prejuicios, y vamos en la vida con esas mochilas comunicándonos. El problema es que a veces pensamos que el otro tiene una mochila como la nuestra y no es así. La verdad es que cada uno de nosotros tiene un mapa mental. Los mapas mentales son los modelos del mundo en los cuales nosotros hemos representado esa realidad, a través del cual evaluamos las experiencias. Y los mapas mentales son diferentes en nuestros interlocutores. Lo mismo ocurre en el salón de clase. Así que profesor y alumno, cuando se comunican, construyen conceptos distintos. Vemos este ejemplo entre un profesor de arquitectura que le enseña a un alumno cómo construir una escalera y cada uno puede construir una imagen diferente de lo que ese profesor está diciendo o hablando. Por lo tanto, es importante reconocer que para que la comunicación sea eficaz, cada uno de los interlocutores tiene entonces una verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y lo importante es que podamos construir nuestra verdad. Y para que eso pueda ser posible, para que nosotros podamos construir algo de verdad entre aquellos que hablamos, es importante que pongamos en práctica dos procesos interesantes que minimicen el ruido de la comunicación, los cuales son la retroalimentación o el feedback, que se debe dar continua entre los interlocutores que participan en la comunicación, y el otro proceso importante es una comunicación activa con una escucha activa, es decir, mostrar interés a mi locutor o el participante, clarificar, parafrasear, reflejar, resumir. Eso implica ser activo en la comunicación, porque hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Existen barreras en la comunicación también, como aparte de nosotros mismos, que han sido investigados, que generan obstáculos en el proceso comunicativo. Esas barreras son las barreras semánticas, por ejemplo, que tienen que ver con el significado que a veces le damos a las palabras. Ahí está el lenguaje. Yo tuve una gran experiencia aquí en Panamá, que fue al escuchar por primera vez la palabra anuente, la cual no sabía qué significaba ya que se refería hasta que la conseguí en Google. También están otras barreras como las barreras fisiológicas, que es cuando tenemos problemas en nuestros canales sensoriales para emitir o reproducir una información. Las barreras psicológicas, que tienen que ver con nuestro estado emocional, y así las emociones filtran la información. Y existen barreras físicas como el ambiente, el aula de clase, la luz, la temperatura, o las barreras administrativas, que tienen que ver con, por ejemplo, el orden de poder que se da dentro de un grupo. Los grupos nos estructuramos y esa estructura también van a dar canales a la comunicación. Pendiente, que lo mismo ocurre en el aula de clase. ¿Con quién se comunica cada alumno?
¿Cómo minimizar estas barreras comunicacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué podemos hacer para que la comunicación de docentes y alumnos sea más efectiva? Algunas recomendaciones son: siempre revisemos las normas del grupo, los criterios que tenemos de evaluación, demos siempre una retroalimentación continua, mantengamos una escucha activa y podamos elegir el mejor medio para comunicarnos, que debe ser oral, que debe ser escrito. Por último, demos soporte a nuestros alumnos en la comunicación a través de la pregunta: ¿qué quieres decir? ¿A qué te refieres? ¿Podrías explicarte un poco más? ¿Cuáles deben ser las habilidades que debe tener un docente para que la comunicación educativa sea eficaz? Bien, habilidades como entereza, cordialidad, paciencia, entusiasmo, humildad, facilidad de comunicación, ser abierto y reflexivo y sobre todo una muy buena preparación personal y una formación continua profesional. Sin embargo, te vamos a dejar 5 pasos que son importantes para que la comunicación en el aula sea efectiva. Ellos son: ¿qué quieres comunicar? Pregúntate cómo lo vas a comunicar, cuál es el canal. Siempre la comunicación tiene un objetivo: ¿para qué lo vas a decir? ¿Cuándo? ¿Qué momento es oportuno? ¿Y a quién? Analiza siempre a tu auditorio. ¿A quién va a estar dirigida esa comunicación? Esto ocurre en la comunicación virtual. Lo mismo que hemos hablado pasa en las plataformas virtuales. Pues sí, tutor y alumno se comunican constantemente, pero con unas características distintas. Lo primero que tenemos es que romper paradigmas con respecto a cómo se da la comunicación virtual. Y algo que debemos saber es que lo que más caracteriza es que la comunicación en el aula virtual sea asincrónica en vez de sincrónica. Todo va a depender de las características de la plataforma. Lo asincrónico significa que no nos encontramos todos en tiempo y espacio al mismo tiempo. Por lo tanto, es interesante saber que para considerar un proceso comunicacional en el aula virtual es importante tener conocimiento de la infraestructura. Es necesario que todos los participantes estén bien preparados en la tecnología que van a utilizar y que esa infraestructura facilite la comunicación. Y recuerden algo importante: la disponibilidad. La disponibilidad es mayormente asincrónica. Por último, esto debe aplicarse en el aula virtual. Por lo tanto, es necesario que siempre estemos escuchando y leyendo a través de las preguntas que nos hacemos por correos, tener un lenguaje claro y preciso, que la plataforma genere un ambiente creativo para que se dé esa comunicación con los diferentes recursos y respeto. En conclusión, la comunicación es un proceso de intercambio entre los seres humanos. Es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siempre van a haber barreras en la comunicación porque somos seres sujetos de una estructura de lenguaje. Esto va a estar siempre. Escuchar y clarificar permite minimizar los ruidos en la comunicación. Hablar, escuchar, leer y escribir son principales habilidades comunicativas. La comunicación es una necesidad y escuchar es un arte. Y los principios de la comunicación social aplican de igual forma a las aulas virtuales. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en nuestra clase de comunicación educativa y aquí les dejamos la bibliografía que hemos utilizado por si acaso desean investigar más al respecto. Que tengan muy buen día.